Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Es un esfuerzo genuino de Radio Conquistador Retros Lagos en sus tres frecuencias: la provincia de Osorno, la cuenca del lago Yanquihue y la capital regional Puerto Montt. En conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. Porque es un momento histórico el que está viviendo Chile, las regiones queremos ser también protagonistas. Y una de las protagonistas de esta historia enorme y grande en estos 210 años de vida, de 211 años de vida republicana es Adriana Ampuero Barrientos. Ella es una joven abogada, ella es de Chiloé, es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, gran universidad. Bueno, miembro de la Convención Constitucional, fue elegida con una muy buena votación, independiente por el Distrito 26. Adriana, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Hardy, igual mucho gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación y hacer solo una pequeña corrección, porque soy egresada de Derecho todavía. Ah, muy bien, egresada, pero de una tremenda, una facultad muy, muy complicada. Yo sabía que, Sí, yo sí, sabía claro. el primer año con el profesor Guzmán, que todo esto falleció hace poco, dice que era un ramo que volteaba gente, ¿o no? Oye, yo tuve dos ramos con el profesor Guzmán. En el primer año tuve Derecho Romano, que ya es un ramo casi extinto en casi todas las facultades de Derecho, y el último año también tuve algunas clases ahí de Filosofía del Derecho con el profesor Guzmán, así que me Sí, tocó de po. entrada y de salida. Uno de los grandes romanistas de América Latina, para que nuestros auditores aquí en el sur sepan. Bueno, y también otro hombre que estudió en Valparaíso, una universidad que estaba cerquita, la Federico Santa María. Él es Jan Gisling, ingeniero civil, radicado en Punta Arenas, fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de esa ciudad, y por años ha venido trabajando en la Cámara y en su región sobre el tema de descentralización. Jan, bienvenido a este programa Siguiendo la Convención. ¿Cómo estás tú? Hola Hardy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también, Adriana. Feliz de estar con ustedes aquí hablando de un tema apasionante como es la descentralización y el desarrollo regional. Mira, antes de hablar hablaremos con la Adriana de la comisión que forma parte, pero a mí me interesa saber, una mujer joven del sur tiene que estar en Santiago. Esto comenzó el 4 de julio, esta historia, un día histórico. Adriana, cuéntanos cómo es tu rutina. Tú cuando viajas a Santiago, tú vives exactamente en Castro. Cuéntanos un poco primero esta rutina de una joven mujer sureña que tiene que partir a la convención, al Palacio Pereira a sesionar, para que nuestros auditores entiendan y conozcan esa parte. Bueno, eso ha sido como una locura, porque cuando uno se postula un cargo de elección popular, que en este caso el mío es el primer cargo de elección popular que tengo en la vida, diría yo, salvo quizás presidenta de curso, esas cosas, pero es mi primer cargo de elección popular, entonces uno se preocupa primero de salir electo y luego de hacer bien la pega, pero parte de hacer bien la pega significa también esta locura de estar yendo y viniendo. Yo vivo en el campo, en la comuna de Castro, Chiloé, en un sector rural. Entonces, mi vida pasó de ser muy tranquila a ser una locura permanente. Además, formo parte de la Comisión de Forma de Estado, que tiene como mandato sesionar en todas las regiones del país, tomar audiencias públicas. Y eso ha significado eh, ires y venires múltiples. Yo día que nunca había viajado tanto en mi vida, y también con jornadas súper extenuantes. Un día estamos sesionando en Arica, al otro día estamos sesionando en Putaendo, al otro día estamos sesionando en Calle Larga y así nos vamos, yo creo, rotando. Tenemos las semanas territoriales también, que al menos yo las aprovecho al máximo. Hago 5 o 6 comunas en una semana, por lo menos en mi distrito, y luego vuelvo a hacer las comunas que son propias de la Comisión de Descentralización, así que no he parado mucho en casa, la verdad. Adriana, antes de conversar con Jan, pero cuéntanos esa parte. Tú fuiste electa con una muy buena votación que mucho sorprendió, especialmente aquí de Puerto Montt, que a veces miramos poco o menos, y en eso asumo una responsabilidad, territorios insulares. Hoy día cuando tú recorres las comunas, cuando recorres los campos, recorres lo que es Chiloé, ¿cierto? Que uno quiere tanto, la gente te reconoce, la gente en ti ve esperanza. ¿Cómo esa relación, cómo te están viendo hoy día? Porque esta joven, ¿cierto? De repente hoy día tiene una tremenda responsabilidad política, institucional, con la historia al final del día. Bueno, yo soy una afortunada igual, ¿ah? La gente es súper buena onda conmigo, es amorosa. No me ha tocado mucho enfrentar como el lado duro, al menos no en mi territorio, ¿ah? La política nacional, así como en Santiago, en el ex Congreso, claro, eso ya es
más complejo. Pero en mi territorio la gente ha sido súper amorosa conmigo, por lo general me dicen que se sienten bien representados, y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que soy una persona bien trabajólica igual, como estoy permanentemente en el ejercicio del cargo de lunes a domingo hasta las 12 de la noche todos los días, donde me llaman voy, si me hablan por redes contesto inmediatamente, y entonces la gente yo creo que valora eso también. Y bueno, tenemos obviamente una voz propia del Distrito 26 al interior de la Convención Constitucional, donde estamos llevando las demandas más sentidas del distrito, y eso también genera identificación con las personas. Ellos saben que estamos hablando y estamos trabajando en las temáticas que precisamente les preocupan. Sí, a propósito, Jan, tú vives en Punta Arenas. ¿Por qué no solamente como miembro de la Cámara de Estudiantes de la Construcción te interesó el tema de la descentralización? ¿Tú eres magallánico, Jan, o no? Nacido y criado en estas australes tierras, estuve Ah, mira. fuera por motivo de mis estudios y después laborales por un corto tiempo, en total 10 años entre la universidad y mis primeros años de trabajo, y después volví a mi tierra y aquí formé familia y aquí he estado viviendo, así que entiendo lo que es el vivir lejos de Santiago. Yo creo que en Chiloé viven en una condición de aislamiento que es casi tan extrema como la nuestra. Igual son una isla, nosotros no somos una isla, pero es como si fuéramos una isla porque no estamos conectados por tierra con el resto de Chile. Así que yo creo que tenemos probablemente hartas preocupaciones en común con Adriana respecto de cómo se entienden las regiones con el centro. Entonces, metámonos en el tema, porque Adriana Barrientos, ella forma parte de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobierno Local y Organización Fiscal. Son las temáticas mínimas a abordar, son 13, son 25 los miembros constituyentes. Eh, ¿Cómo ha operado, cómo ha funcionado esta comisión? Cuéntanos un poco cómo funcionan las audiencias que han habido, con quiénes han conversado, Adriana. ¿Cuáles son las fechas que ustedes vienen a entregar? Tratemos de ser didácticos con nuestros auditores que nos están escuchando en 3 frecuencias, como dije al principio. Cuéntanos un poco cómo se trabaja en esta comisión, Adriana Barrientos, por favor. Adriana Ampuero. Ampuero. Ampuero Barrientos. La Adriana Barrientos es modelo. Sí, Y a mí sí. me falta harto para eso. Como estoy leyendo en pantalla Adriana Ampuero Barrientos, claro, ahí me confundí efectivamente. ¿Cómo se funciona en Oye, Chile? Cuéntanos. bueno, yo diría que la Comisión de Forma de Estado es lejos la comisión más entretenida de la Convención Constitucional. Pero además es lejos, yo diría, la que tiene la responsabilidad más grande, porque estamos hablando de la división político-administrativa del país, estamos hablando de la descentralización, vivimos en un país sumamente centralizado, y estamos hablando de temáticas que le cambian la vida a todo el mundo, estamos hablando sobre una decisión concreta sobre si ser Estado federado o si ser regiones autonómicas, cómo vamos a implementar la descentralización para que por primera vez exista voluntad política de que ésta sea real y no solamente en el papel, un mero maquillaje. Y bueno, estamos también abordando las autonomías indígenas en esta comisión, que es un tema, yo creo, respecto del cual están todos expectantes, porque evidentemente en Chile el conflicto indígena no se puede seguir resolviendo a través de la violencia, tenemos que sentarnos a conversar, y qué mejor instancia que la Convención Constitucional, que cuenta además con representantes de escaños reservados y con instancias también de consulta indígena. Así que estamos abordando desde la institucionalidad un problema que ha perseguido a Chile durante toda su vida republicana, entonces tenemos una tremenda responsabilidad. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? Yo diría que somos la comisión más calma, en el sentido de que todos queremos descentralización y somos todos de regiones, entonces esa división quizás entre izquierda y derecha no se nota tanto. Somos más bien una comisión que se lleva bien, una comisión que dialoga, una comisión que está buscando una fórmula que nos acomoda a todos. Nadie está pensando arrancarse con los tarros y hacer así como una nueva fórmula muy, muy, muy distinta a la que tenemos, porque también sabemos que eso significa recursos y sabemos que asusta también a la gente generar un cambio tan relevante como, por ejemplo, avanzar, no sé, en Estados Federados. Así que estamos tratando de contemplar primero los presupuestos nacionales,
la relación con los pueblos originarios, estamos tratando de contemplar también la división político-administrativa desde la perspectiva cultural e histórica, y en ese sentido yo diría que las audiencias públicas que nosotros tomamos en regiones son fundamentales, porque hablamos con gobernadores, hablamos con alcaldes que nos dicen cuáles son las problemáticas más o menos en los gobiernos locales y regionales, hablamos con personas comunes y corrientes a las cuales les afecta el centralismo. Básicamente las regiones hoy día son centros de extractivismo, donde evidentemente las golpean mucho más la crisis medioambiental que a Santiago, y esas son ideas que van cruzando casi todas las audiencias, y vamos recogiendo también casos específicos como Arica, que son zonas fronterizas y requieren una protección especial, o Chiloé, que es una isla y que también está pensando en una protección especial. Yo creo que ha sido interesante el funcionamiento de la Comisión de Forma de Estado. Por ejemplo, Adriana, para despejar, ¿se habló algún minuto de, por ejemplo, Estado federal? ¿O eso más o menos, o no? ¿En qué cosas más tú crees que está como coincidiendo? Porque yo el otro día hablaba con otro convencional, decía que está como tendiendo a que puedan ser como especie de comunidades autónomas, un poco parecido a lo de España, para que entiendan los auditores. Y que lo de federal tal vez tendría menos asidero. ¿Cuál es tu posición ahí, Adrián? Y después preguntarle a Jan también qué piensa él sobre eso. Bueno, nos exponen harto sobre estados federados, y ahí hay que ser súper claro igual, porque los expertos no están de acuerdo entre sí. Entonces uno, de repente un sector le acomoda un modelo y dice, uy, este experto dice esto, y el otro le acomoda otro modelo y dice, bueno, este experto dice lo otro, y la verdad es que en la práctica los expertos no están de acuerdo. Lo que yo he notado, audiencia tras audiencia, es que no es tan relevante el nombre del modelo, decir vamos a adoptar un estado federado o vamos a adoptar región autonómica, no es tan relevante. Lo que es relevante es cómo tú en la práctica ejecutas y llevas a cabo la descentralización. Hay estados federados que son sumamente centralistas y que son modelos fallidos, como México, Argentina, y hay otros modelos federados que funcionan increíblemente bien. Y lo mismo pasa con las regiones autonómicas. Hay regiones autonómicas que han requerido 5, 6, 7 modificaciones para implementarse de manera adecuada, como Italia, y hay otras que funcionan hace bastante rato ya súper bien, como el caso de España, que uno vería que más o menos ya ellos están de acuerdo y tienen una voluntad política de ejecutar eso. Y al final a mí lo que me interesa, más que el nombre del modelo, es la descentralización política, económica, administrativa y fiscal. Y ahí en el tema Lucas, en el tema plata, sí, descentralización fiscal, yo diría que ahí es donde no ha estado el acuerdo jamás en Chile. Santiago nunca ha querido soltar los tributos, Santiago nunca ha querido soltar las lucas. Y eso es algo que yo creo que lleva al menos 40 años de discusión pura y dura, si es que no es más, porque también desde el 1826 en adelante hemos tenido intentos incluso de estados federados también. Así que yo diría que ahí vamos a generar un cambio importante. En la descentralización fiscal, porque mira, Jan Gisling, si hay una región en Chile que tiene identidad, es Magallanes, ¿cierto? Magallanes, pero allí, y cuando se enojan los magallánicos, cosas serias, y tienen su bandera, y la bandera uno la identifica. Puerto Montt tiene una bandera, pero no creo que un santiagueño la conozca. La de Magallanes se conoce. Aquí, Jan, a ti como hombre privado, pero un hombre que también ha trabajado en esto, que volviste a tu tierra, ¿cómo tú te imaginas un Chile descentralizado? Mira, yo creo que ahí hay una pregunta quizás un poco filosófica que hacerse un poco antes, porque la descentralización efectivamente ha sido un tema candente y muy presente en todas las promesas que se han hecho durante las campañas presidenciales desde el retorno a la democracia hasta hoy día. Y como bien decía Adriana, es un tema que ha estado presente por el nivel de centralismo que tiene Chile desde que nacimos como república. Y lejos de irse solucionando, a medida que va pasando el tiempo se ha ido incrementando el centralismo, concentrando cada vez más la población, la actividad económica en Santiago, en la región metropolitana, a niveles que ya definitivamente no son sanos. Entonces, ¿de qué es una necesidad? Por supuesto que es una necesidad. Ahora, ¿por qué digo yo una pregunta filosófica? Porque si bien estamos todos de acuerdo en que la descentralización es necesaria, creo que es súper importante plantearse si la descentralización
es un fin en sí misma o es más bien un medio para lograr el desarrollo del territorio. Porque nosotros podríamos descentralizar y repartir los poderes, las atribuciones, etcétera, y si es que no logramos que eso sea un mecanismo que permita lograr un mejor nivel de desarrollo en los distintos territorios, probablemente no vamos a ganar mucho en bienestar para la población ni en lograr que efectivamente esas vastas zonas de nuestro país que tienen tremendos potenciales que hoy día no pueden ser aprovechados, se desarrollen. Entonces, creo que es súper importante por ese lado, y ahí te quisiera preguntar, Adriana, ¿cómo ves tú que esto se percibe en la comisión en la que estás? Si es que de alguna forma le ponen el ojo al objetivo al momento de empezar a pensar en cuáles son los medios, los mecanismos, los instrumentos o la forma de gobierno que mejor pueda permitir ese objetivo final, que creo yo que es más el desarrollo que la descentralización en sí misma, asumiendo que la descentralización va a ser una medida sí o sí necesaria. Claro. Bueno, voy a pasar varios datos ahí que son propios de la discusión. Esta es la copucha constituyente, le llamo yo. A ver, eso me gustó. Sí, pues hay que copuchar un poco igual. Ya, muy bien. Nosotros pensamos, y hemos tenido reuniones también, buena parte de los convencionales, yo diría que incluso es una tentación para los convencionales, por ejemplo, de RN, que también nos dicen, oye, a mí igual me tincan más o menos los estados regionales. Ahora, ¿qué son los estados regionales? Los estados regionales son estados que aumentan progresivamente en autonomías, ¿cierto? No es propiamente tal un estado federado, pero sí es un intermedio, diría yo, entre el modelo de Estado unitario y el modelo de Estado federal. Ahora, nos interesa tanto cómo implementarlo, precisamente porque apuntamos al fin. Y el fin, como dices tú, es que estos altos grados de autonomía no sofoquen a las regiones. Es decir, nosotros no podríamos, ponte tú, decir, Chile es un estado de autonomías regionales y darle un listado tremendo de competencias a las regiones, siendo que no todas ellas van a poder asumirlas de manera absoluta, ni mucho menos de manera inmediata. Y, y ahí cobra mucha relevancia, por ejemplo, la progresividad, las iniciativas que tienen que ver con la transitoriedad o las normas, las iniciativas transitorias. Nosotros pensamos, evidentemente, que hay que avanzar hacia regiones con alto grado de autonomía, pero eso significa que tienen que hacerlo primero en la medida que puedan, ir aumentando progresivamente hasta que ojalá logren cada una por sí sola cumplir todas estas funciones. No todas van a poder al tiro, algunas pueden partir, no sé, empleando 10 o 15 facultades, otras que se sientan más capaces van a partir ocupando 30 facultades, y eso es un proceso progresivo. También fue así en Italia, también fue así en Francia, también fue así en España. No es que nosotros estemos inventando la rueda, pero nos preocupa precisamente lo que dice Jan, que es el fin, y el fin es que no solamente la descentralicemos por descentralizar, sino que eso eventualmente y paulatinamente vaya generando un bienestar en la vida de las personas, que vaya generando equidad y justicia territorial y solidaridad entre las regiones también. Hoy día no tenemos nada de eso, no tenemos equidad, no tenemos justicia territorial y no tenemos solidaridad interregiones, ¿cierto? Tenemos una región que básicamente concentra todo y más o menos el resto que se las arregle como pueda. Y esa no es la idea. Ahora, si nosotros, supongamos, le damos autonomía tributaria a las regiones y todas las empresas que trabajan en regiones tributan en regiones, también vamos a generar un efecto adverso, y es que aquellas regiones que están más industrializadas van a crecer más que las que están menos industrializadas, y entonces vamos a tener, no sé... Imagínate Antofagasta con respecto, no sé, te digo Claro. cualquiera, a Valdivia, por decir, Antofagasta que tiene toda la riqueza de Codelco, con la gran minería, ¿a eso te refieres, no, Adriana? Por supuesto. Sí, caminamos en una delgada línea, lo sabemos, han ido a exponer ya muchos expertos también al respecto, y estamos pensando primero en la aplicación progresiva del cambio de modelo,
no es que se apruebe la Constitución y el otro día vamos a ser, no sé, un Estado autonómico. Estamos pensando en la gradualidad de las facultades que van a asumir las regiones, y en la medida en que ellas puedan y se sientan capaces van a ir asumiendo más autonomías. Y esto es un proyecto que dura muchos años también. Vamos a generar un cambio importante, pero esa gradualidad va a requerir muchos años para que la gente igual lo entienda de esa manera. No es que vamos a tener una varita mágica y cambiar todo de un día para otro. Estamos conversando con Adriana Ampuero, que es convencional Distrito 26. Estamos hablando de la convención, estamos hablando de la comisión, ¿cierto?, de forma de Estado, porque mira, Adriana, efectivamente, día atrás entrevistamos al convencional de Distrito 25, Harry Jurgensen, y él reconocía, primero, que efectivamente tal vez la comisión es más sexy, porque la cual había mejor onda, en fin, se respetaba mucho, y él reconocía que él estaba abierto, incluso que hemos sorprendido a explorar estados regionales unitarios, y que había parecido un debate muy interesante y de muy buena forma, porque es probable que muchas veces los medios de comunicación, Adriana, vean otros temas, los flecos, algunos debates, algunas declaraciones, y por eso nos interesa conversar lo que están ustedes trabajando en el interior. Y en este caso tiene que ver con la estructura organizacional, la descentralización fiscal, cómo va a ser el Estado chileno finalmente. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Estamos siguiendo la convención Radio Conquistador Red Los Lagos. Ya volvemos. Estamos en Radio Conquistador Red Los Lagos, siguiendo la convención. Como todos los viernes, estamos conversando aquí en el sur de Chile con nuestros convencionales, hoy día con Adriana Ampuero y también con un hombre que está en Magallanes, con Jan Gisling. Adriana, dijimos, el 4 de julio comenzó a funcionar la convención. ¿Han tenido audiencias? ¿Cómo han resuelto? Porque yo sé que han llegado cientos, algunas comisiones tienen como 1000 y tantas solicitudes. ¿Cómo han resuelto eso? ¿Cómo ustedes se han puesto de acuerdo? Ustedes son un conjunto importante, son 25 los constituyentes de la comisión. ¿Cómo se han repartido esta pega, Adriana? Bueno, yo creo que lo más dramático es el tiempo que tenemos para hacer la nueva constitución. Yo soy una agradecida de que tengamos un proceso constituyente, pero también si tuviera que criticar algo sería el plazo que nos dieron. Yo realmente no sé en qué estaban pensando cuando, no sé si observaron el derecho comparado, no sé cómo se les ocurrió esta idea de que se podía hacer una constitución en un año, así que ha sido una especie de locura. Estamos con el pie en el acelerador permanentemente. Y al menos en la Comisión de Forma de Estado llegaron casi 600 solicitudes de audiencias públicas. Hay comisiones como la de Medio Ambiente donde llegaron 1.700. Y es humanamente imposible tomar todas esas audiencias en el lapso que se nos da para redactar la nueva Constitución. Y entonces tenemos que aplicar distintas fórmulas. Pues. Tenemos que aplicar desde la selección temática, es decir, si es pertinente o no es pertinente temáticamente la solicitud de audiencia, ese ya es un filtro, y luego también aplicamos hace poco un segundo filtro, y es que descubrimos que habían organizaciones que postulaban individualmente, cada uno de los integrantes de la organización postulaba 10, 12 audiencias, entonces decidimos que era una audiencia por organización, también es un filtro ese. Y bueno, el resto, lo que no alcancemos a tomar, va a tener que ser, yo creo, aplicarse un sorteo, porque si uno empieza a aplicar criterios, también la gente se enoja, pues. Dice, bueno, ¿por qué este criterio y no el otro? Y entonces lo hacemos de manera lo más justo posible. Tratamos como de aplicar una especie de sorteo. Personalmente, yo también considero que tiene una camisa de fuerza muy grande. Yo estudié historia, Adriana, en la Católica, igual que tú, y yo creo que se le puso mucha exigencia, tal vez por las razones que haya sido. En todos los otros procesos, en todos los países duran harto más tiempo, pero bueno, es lo que en este proceso estamos. A propósito del tiempo, es verdad, Adriana, que van a restringirse lo que se llaman las semanas territoriales,
de tal manera de concentrarse más, ¿es verdad eso, no? Que ya está, que una modificación de reglamento, ¿está resuelto eso, no? No está resuelto, Hardy, pero es algo que está en discusión en este momento. No es que vayamos a suspender el tema de las semanas territoriales permanentemente, sino que solamente se está pensando en suspender enero y febrero, que son los meses donde nosotros presentamos iniciativas y las discutimos. Y además tenemos que discutir las iniciativas populares de norma constitucional que provienen del pueblo mismo, que ya son muchas, ya hay más de 600 arriba en la plataforma, no sabemos cuántas van a alcanzar las 15.000 firmas, pero que lo alcance un 10% ya significa una tremenda pega de discusión, así que estamos pensando en suspender solamente enero y febrero y el resto del tiempo retomar las semanas territoriales, porque además nosotros hacemos rendiciones y cuentas públicas que son importantes para la gente. Jan Gisling, ¿tú te imaginaste alguna vez, tú que estás en Punta Arenas, cierto ingeniero civil, reitero, que íbamos a estar debatiendo los chilenos una nueva constitución? Y dime sinceramente, ¿tú lo ves con más esperanza, con expectativa, con duda? Cuéntanos, Jan, tú ahí desde Punta Arenas, veo que eres un profesional joven, ¿cuál es tu mirada que tienes sobre la convención, sobre lo que está ocurriendo, lo que estamos hablando con Adriana? Mira, respecto a si me lo esperaba, la verdad es que no, antes del 2019, por supuesto, no esperaba que fuera un tema que se fuera a gatillar pronto, porque no era un asunto que marcara mucho ranking, por decirlo así, en las preocupaciones de la gente en ese momento. Pero es algo en lo que estamos en este minuto como país metidos y es de la mayor relevancia que podamos llevarlo adelante de la mejor manera y sacar una buena constitución que sea un puntal del desarrollo del país y las bases para generar un mayor desarrollo país. Y mira, volviendo un poco a los temas que estábamos conversando antes de la pausa, mencionaste, Adriana, el caso de Francia. Francia es un ejemplo de un país que ha ido cambiando la forma en que hace la distribución o la repartición de su territorio. El año 2014 ellos aprobaron una ley que los llevó a reducir de 22 a 13 regiones para el área continental de Francia, buscando una mayor eficiencia en la administración estatal y buscando también tener regiones más fuertes dentro del contexto de la Unión Europea. Entonces, mira, pensando en que nosotros como país hace 50 años atrás teníamos 25 provincias, después pasamos a tener 13 regiones que se han ido de alguna manera subdividiendo y pareciera que todavía hay una cierta pulsión por seguir dividiendo las regiones en unidades territoriales más pequeñas. A mí en particular me parece que es un camino equivocado. Francia viene en sentido contrario y estaban buscando justamente ahorrarse del orden de 10.000 millones de euros al año solo en mayor eficiencia del aparato público por reducir la cantidad de unidades territoriales y pensando en que en gran parte el centralismo que sufrimos en las regiones se debe a que cada una de las regiones actuales es muy pequeña frente a Santiago, tanto en cuanto al peso de su electorado como en cuanto al peso de sus actividades económicas. Entonces, voy a preguntar, ¿cuál es tu opinión y cuál es la temperatura que tú sientes ahí en el ambiente respecto de la distribución territorial a implementar a través de la nueva constitución? Si están pensando en mantener las regiones actuales o quizás en reducir su número. Y te aporto un antecedente más. Nosotros como Cámara de la Construcción el año 2017 hicimos un proyecto que se llevó a cabo a nivel nacional de levantar propuestas de desarrollo territorial desde el territorio, lo hicimos desde Arica a Punta Arenas, y justamente una de las propuestas que más pegó fue el buscar formas de articulación interregional y de cooperación entre las regiones que permitieran de alguna manera ir encontrando temas en común entre las distintas regiones que permitieran a futuro llegar a pensar quizás en una distribución territorial diferente. En algún momento alguien determinó que a Chile había que hacerle un montón de líneas horizontales de arriba a abajo para distribuir las regiones, pero sin pensar mucho que quizás ciudades como por ejemplo Calama tiene mucho más en común con Copiapó que con Antofagasta, quizás ciudades como Quillota, Calera, San Felipe y Los Andes pueden tener mucho más en común con Rancagua que con Valparaíso o San Antonio,
una ciudad como Los Ángeles puede tener mucho más en común con Temuco quizás que con Concepción, y así. Entonces, antes de pensar en que otro iluminado se ponga a trazar rayas distintas, de alguna forma lo que se proponía era buscar instancias de articulación interregional para que los temas en común, los dolores comunes, los anhelos comunes fueran surgiendo de manera natural, y a raíz de eso se pudiera pensar en una redistribución quizás de las fronteras regionales que llevara a un número menor de regiones, que generara regiones más potentes, más fuertes y con más temas en común para plantearse frente a Santiago. No sé cómo lo ves tú eso, y qué sensación te queda de lo que se percibe ahí en la convención respecto a si deberíamos ser más o menos regiones y cómo organizarnos en ese sentido. Bueno, yo pienso que pensar la división político-administrativa del país en función de quitarle o no quitarle peso a Santiago también es un error, diría yo. Como es injusto, por algún lado, pensar que tenemos que distribuir el país de manera tal que las regiones logren hacerle el peso a la región metropolitana. Yo pienso, por otro lado, también algunas cosas de manera similar a ti. Creo que no deberíamos generar un cambio mayor en la estructura que ya tenemos, a pesar de que el fondo de esta estructura a mí no me gusta, porque, claro, tú dices, se generó un cambio, una subdivisión que, valga decir, también está hecha en función de un criterio geopolítico, de un criterio, yo diría, económico, militar incluso, estratégico, de dividir Chile en ciertas regiones que no necesariamente tienen mucha concordancia o similitud entre sí. A mí me gustan más las divisiones territoriales que tienen que ver con precisamente factores culturales, históricos, políticos, idiosincráticos, etc. Y lamentablemente no tenemos eso hoy día. Pero por otro lado nos enfrentamos a la realidad, porque los convencionales no vivimos en una burbuja, también nos enfrentamos al escenario político. Y si nosotros nos ponemos a hacer grandes divisiones territoriales, nos van a rechazar el plebiscito de salida. O sea, Magallanes de partida no va a querer que le destrocen su región. Iquique mucho menos, supongamos. Ñuble, Valdivia, que los ríos que son regiones nuevitas tampoco van a querer que le vengan a desarmar su estructura regional. Sí, entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos, no sé, bioregiones o macroregiones? Como habían algunos convencionales ecologistas que decían, tenemos que hacer macroregiones en función de las cuencas hidrográficas. Yo le decía, oye, pero si en realidad tenemos 101 cuencas hidrográficas en Chile, vaya a ser 101 regiones, no tiene ningún sentido. Porque mira, Adriana, estamos conversando con Adriana Ampuero y con Jan Gisling sobre la convención. Mira, el caso de España, que entiendo son 48 millones de habitantes, 17 comunidades autónomas, pero tienen 9.000 municipios, 9.000. Vale decir, allí la descentralización está en los municipios, incluso hay municipios que tienen 500 habitantes, 800 habitantes, comunidades muy poderosas, un Estado que está presente, el tema fronteras, orden público, porque efectivamente, pero Adriana, seamos muy francos, mira, una de tus grandes fortalezas es que tú formaste el año 2013 el colectivo de Chilote en Valparaíso, del 2016 organizaste la coordinadora de Chilote en Latinoamérica, fuiste una activa dirigente para la crisis del año 2016, ¿cierto? Después formaste parte de la Asamblea Social de Castro, y uno de los temas grandes que yo te he escuchado con otros convencionales es Chiloé región. Y yo no tengo duda que los chilotes tienen carácter, identidad. De hecho, tiempo atrás escribí una columna, Chilote, vota Chilote, porque ustedes ahí son firmes con esa cosa. Tiene que ver con eso, por ejemplo, que Chiloé debiera ser una región aparte, Adriana, para hablar directamente de estos temas y que nuestros auditores aquí en la región que quieren escucharte. Es que ahí está el condimento, ¿ah? No es que nosotros estemos pensando en no hacer ningún tipo de modificación. Hay dos demandas territoriales que a nosotros nos llegan en todas las audiencias públicas, entonces no nos podemos hacer los locos tampoco. Una es Chiloé región y la otra es Aconcagua región. Son dos, yo diría dos espacios territoriales que vienen luchando muchos años por este tema, que tienen efectivamente una identificación cultural, histórica y geográfica muy distinta, y yo en lo particular creo que deberíamos mantener las regiones que tenemos
y acoger estas dos solicitudes que son en realidad las únicas que tenemos, sino no hay más. En las audiencias públicas lo que nos llega de todos lados, y algunos convencionales se ríen igual y dicen, oye, los chilotes y la gente Aconcagua están locos, aparecen hasta en la sopa, salen debajo de la alfombra, nos han inundado con Chiloé Región y Aconcagua Región, y de hecho hay una iniciativa popular de norma constitucional que se subió hoy día a la plataforma de la convención. Y a mí me llama el alcalde de Castro, que es de derecha, y me dice, yo voy a conseguir 15.000 firmas, y me llama también un core independiente de izquierda, y me dice, yo voy a conseguir 7.000 más, y entonces es una locura. De hecho, el Gaspar Domínguez me tiraba una talla con eso, y me decía, oye, yo no sé si ir al archipiélago, porque yo me subo al transbordador en Chacao, y empiezan a salir como duendes, Chiloé Región, Chiloé Región, Chiloé Región, y yo no sé qué hacer, como que ya no sé O sea, cómo lo voy a hacer en Chiloé. Adriana, yo me acuerdo de ti, que cuando fuiste el día que se inauguró la convención, tú entraste con mucho orgullo, ¿cierto? Con Chiloé adelante, que de hecho yo le dije a otros convencionales, dije, mira, Adriana Ampuero fue, pero genial, apareciste ahí con la bandera de Chiloé con mucho orgullo. Bueno, usted tiene hasta un himno, cosa que yo sé que aquí en Puerto Montt no hay tanto carácter. Pero, por ejemplo, mira, para seguir avanzando en una ciudad, supuestamente, eventualmente Chiloé puede ser región. Se eligieron gobernadores regionales, elegidos por la comunidad, con voto, por tanto tienen la soberanía popular, pero tienen pocos recursos. Los seremis son nombrados por el delegado presidencial. Ya me gustaría que sobre esto, Adriano, sobre esto habláramos, hasta dónde está el límite, porque también el Estado debe estar presente, digamos, somos un país, no sé, eh, eh, pero son gobernadores que tienen pocas facultades hoy día, al final del día, ¿no, Adrián? Y después ya. Sí, es que yo invito a la gente a pensar que las regiones no van a ser más como las conocemos. De hecho, nosotros tenemos una estructura de trabajo normativo que invierte esta pirámide. Lo que nosotros hoy día tenemos es un Estado central muy fuerte, gobernaciones menos fuertes y municipalidades menos fuertes, que ya están en la base de la pirámide. Nosotros queremos invertir esto. Queremos que la mayor cantidad de facultades estén en las municipalidades, que son la primera línea de la descentralización en Chile. De hecho, es el organismo al cual la gente acude. Cuando Sí, pasa pues. algo en su vida común y cotidiana, uno acude al municipio. Entonces queremos fortalecer muchísimo los municipios, queremos tener regiones, gobernadores regionales también fortalecidos, y ojo que estamos eh, muy dubitativos con el tema del delegado presidencial. Muy probablemente eso ya no va a existir más, o vamos a pensar en una fórmula distinta de representación del Estado central. Y por último, estamos pensando en un Estado central que concentre el mínimo de facultades que en realidad son más bien genéricas. No sé, por ejemplo, la defensa nacional podría ser, Frontera. alguna facultad en materia de salud, quizás construcción de algunas obras públicas, no de todas. Ese tipo de cosas se van a concentrar en el Estado central, y el resto va a ser una inversión total. O sea, queremos dar un giro 180 grados, pero eso es gradual, no es de un día para otro. Ya, Yo los creo que sí. magallánicos, ¿cómo ven esto, por ejemplo? Yo creo que sí, Adriana, las únicas que han escuchado hasta el momento son Chiloé región y Aconcagua región, es porque todavía no han recibido a la gente de Calama, o a la gente de Maule Norte. En el fondo también son comunidades que vienen empujando hace rato para tratar de ser una región en sí misma. Y si uno se fija, en realidad esto ocurre y es un sentir o una pulsión en aquellas regiones que tienen más de una ciudad importante. Pasó con Valdivia dentro de la región de los lagos, pasó con Chillán dentro de la región del Ñuble, pasó con Arica, lo que era la región de Tarapacá, porque son regiones en las que había más de un centro urbano potente y que se encontraban al interior de sus regiones con un nivel de centralismo intrarregional que podía ser tan ahogador y tan nefasto como el centralismo que hay en las regiones respecto de las regiones metropolitanas. Pero ya te puedo decir algo, pero mira, porque estamos hablando de la descentralización pública, la administración pública. Pero Sí, ¿qué pasa con el sector privado? Las grandes empresas tributan en Santiago, por ejemplo, la casa así matriz. es. O sea, si existe, yo creo, si existe algo que es súper centralista, es el mundo privado. Los bancos, o sea, un agente de Puerto Montt, por ejemplo, de Chiloé, tiene que una consulta importante y pum, agarrar el teléfono y llamar a Santiago, mandar un WhatsApp, no sé, o un Zoom.
O sea, el sector privado en esta materia, ya seamos francos también, o sea, porque se le exige tanto al aparato público, pero tú que formas parte del mundo privado, para pasarte un poco la pelota a ti. Sí, mira, en esto hay que ser súper claro. El sector privado lo que hace es responder a los incentivos de la forma en que el país ha diseñado su forma de administración del territorio. Entonces, créeme que si la legislación y el funcionamiento del Estado estuviesen hechos de tal manera que para las empresas fuera más conveniente tener sedes potentes en las distintas regiones, porque resulta que los problemas se los resuelven efectivamente en el nivel regional o donde tienen que ir a hacer las gestiones que necesitan para poder funcionar es en el nivel regional, ahí estarían. Y en eso yo creo que el sector privado se mueve bastante ágilmente hacia donde lo llevan los incentivos que diseña el país en su forma de funcionar. Y mira, volviendo a lo que hablábamos recién y del tema de las regiones, el centralismo intrarregional efectivamente es un tema que lleva a esta necesidad que sienten algunas localidades importantes de poder tener un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones, por ejemplo, de en qué se gastan los recursos del FNR y tantas otras cosas que se manejan desde la capital regional hacia las otras provincias. Pero lo que necesitamos entonces es lograr que, de alguna manera, la forma de administración de las regiones, sea cual sea la forma que tengan, se haga cargo de eso y logre una forma más descentralizada de manejo igual al interior de las regiones, porque de alguna forma como país también necesitamos lograr algún mínimo grado de eficiencia. Te pongo un ejemplo, cuando se está generando la división de la región del Ñuble, esto fue un tema muy debatido, porque cuando tú generas una región nueva, tienes que generar todo un aparato administrativo nuevo para esa región. Tienes que ponerle ahora un gobernador regional, que antes era el intendente, tienes que ponerle sus propias seremías en varios de los ministerios. O sea, tú dices, ¿cuánto más cuesta eso? Ese es el punto, ¿cierto? El gasto Exactamente, es público. un montón de gente, es un aparato público que requiere mucho personal, que requiere muchos vehículos, que requiere muchos espacios físicos que hay que mantener, arriendos que hay que pagar, etcétera, y todo eso sin haber hecho que ese territorio produzca ni un gramo más todavía. Está Es bien, solo ¿cómo? por el hecho de lograr la autonomía. Entonces, por eso hay que ver la forma de buscar los equilibrios y que las provincias dentro de las regiones ojalá puedan llegar a sentirse suficientemente bien representadas y que puedan tener el protagonismo que requieren para lograr su propio desarrollo, ojalá sin llevar a un encarecimiento del funcionamiento del país para lograrlo, porque lo que hacemos es, en vez de poder llegarle más recursos a las regiones, generarle más gastos antes de que sean capaces de lograr una mayor producción. Está bien, nos quedan muy pocos minutos. Adriana, dijiste al principio que esto es una comisión como bien sexy, como que haría buena intención. Pero hay sectores que son refractarios, hay sectores que están todos de acuerdo que tiene que haber descentralización. En eso por lo menos están todos de acuerdo los 25 miembros de esta comisión, ¿o no? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber descentralización y que tenemos que avanzar en grados importantes de descentralización. Ahora, evidentemente no estamos de acuerdo en todo. Hay algunos que quieren sostener el modelo de Estado unitario. Hay una buena parte de convencionales que queremos avanzar hacia un modelo de Estado regional con altos grados de autonomía, que estamos pensando también en cómo abordar las autonomías indígenas, que también son una especie de novedad y que no todos los países tampoco las regulan de la misma manera, así que tenemos que pensar en una fórmula que nos acomode acá en Chile, porque no es un copy-paste del modelo español, del modelo francés, del modelo italiano, porque si fuera un copy-paste, entonces nos vamos para la casa y copiamos la constitución de cualquier otro país, ¿cierto? Tenemos que hacerlo de manera que haga sentido acá en Chile. Ahora, yo vuelvo a hacer esta invitación, la invitación de pensar que las regiones no van a ser como son. De hecho, estamos pensando en la posibilidad de eliminar las provincias, porque son una burocratización excesiva. El tema de la alta cantidad de funcionarios públicos, de los CEREMI, probablemente también va a cambiar. Estamos pensando en hacer un sistema que sea menos burocrático, que sea menos costoso, pero que aumente los grados de autonomía y sobre todo la descentralización financiera y fiscal. Y ahí
Hay expertos que nos dicen que es más caro crear regiones y hay otros que nos dicen derechamente lo contrario. Hay profesores de la Universidad de Chile que nos han dicho, mira, el gasto en realidad es un gasto inicial, porque finalmente igual se termina redistribuyendo financieramente todo. Entonces, es un gasto inicial para crear una región, pero a la larga, financieramente la redistribución también va equiparando y va más o menos generando el mismo gasto público. Y por otro lado, tenemos a Chile, que es el país más centralizado de la OCDE, que financieramente no redistribuye ingresos como debería hacerlo. De hecho, estamos, yo diría, un 50% más bajos en redistribución de los dineros públicos a las regiones respecto de todos los otros países que integran la OCDE. Entonces tenemos un gasto regional que es ridículo, que es paupérrimo. Hoy día estábamos viendo, por ejemplo, cuánto gastan los ministerios, y el ministerio que más gasta en Chile es el Ministerio del Trabajo, cuando debería ser probablemente el de Obras Públicas. Entonces, hay una redistribución financiera en este país que es pésima, es lamentable y es vergonzosa. Entonces, estamos tratando de generar un cambio importante ahí y yo invito también a verlo de esa manera. No es que vamos a tener una región como el Ñuble o los ríos, estamos pensando en fórmulas distintas. Nos está pillando la hora, viene otro programa, viene el Expreso de la tarde, no nos queda nada. Ya queremos agradecerte mucho, queremos que seguir conversando, tenemos hartos meses más. A ti, Adriana, particularmente agradecerte mucho, sabemos que estos días han sido, ustedes en Santiago, más con ese calor, para nosotros los sureños en Santiago nos la pasamos muy bien. Queremos agradecerle mucho, sinceramente, Jan y Adriana, por este esfuerzo que están haciendo ustedes, a ver si ojalá nuestros auditores vayan entendiendo la dinámica que está ocurriendo. Muchas gracias a ambos. Gracias, Jan y Hardy. Abrazo. Igualmente, muchas gracias a ambos, que estén muy bien. Porque yo me quedo con lo siguiente, las regiones no serán las mismas. Efectivamente, es probable que las regiones debemos irnos acostumbrando a los cambios, que sean graduales, efectivamente, que sean consensuados por todos los chilenos. Por eso hay 155 hombres y mujeres que expresan lo que es Chile trabajando en la Convención Constitucional. El esfuerzo que queremos hacer todos los viernes, efectivamente, es conversar de lo que está ocurriendo. Además, nos pueden seguir en el podcast Conquistador Retros Lagos, están todos los programas que hemos subido. Que tengan un buen fin de semana. A propósito, Puerto Montt entra a fase 2. Significa que no nos hemos portado muy bien. El virus no da tregua, debemos cuidarnos muchísimo. Vienen pronto las fiestas de Navidad, así que les pido por favor que nos cuidemos mucho. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.